¿Te imaginas que todos tus sueños se hicieran realidad, una posición prominente, dinero e influencia, y al mismo tiempo arriesgarlo todo por una causa más grande que tú? Este es el legado de Esther, una mujer que confió en Dios para librar a su pueblo de un destino horrible, desafiando al mismo tiempo las convenciones de su época. Su historia está documentada en la Biblia como un ejemplo de fe, valentía y acción, y su heroísmo sigue inspirando a la gente hoy en día. Me refiero a la reina Esther, que se puso en peligro para impedir el exterminio del pueblo judío. Esther era una mujer corriente que llegó a convertirse en reina del imperio persa gracias a una intervención sobrenatural. Sin embargo, su relato no trata solo de la realeza. Llegó a representar la valentía y la perspicacia en tiempos difíciles. Esther tuvo que elegir entre salvar miles de vidas y arriesgar la suya en un momento en que su pueblo estaba en grave peligro. ¿Por qué decidió hacerlo? Sabiendo que su vida estaba en juego, ¿cómo pudo actuar con tanta seguridad? Hoy nos adentraremos en esta extraordinaria historia y comprenderemos no solo lo que ocurrió, sino también lo que podemos deducir de Esther. Sus decisiones, su valentía y su fe nos inspiran a afrontar los retos de la vida y a confiar en un panorama más amplio, incluso cuando no lo comprendemos del todo. Antes de empezar, sin embargo, me gustaría saber si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil en la que hayas tenido que poner en peligro algo importante por un objetivo mayor. Si es así, deja un comentario sobre tu experiencia. Ver cómo tú también puedes identificarte con Esther de esta manera será motivador. Por favor, recuerda darle like a este video y suscribirte al canal si estás disfrutando esta meditación para que no te pierdas el próximo post inspirador sobre un gran personaje bíblico. Examinemos ahora el trasfondo de la historia y cómo Esther alcanzó la prominencia en su época. Uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia, el Imperio Persa, es el escenario de la narración de Esther. Estamos en el siglo Bak, cuando el imperio se extendía desde Etiopía hasta la India, ocupando grandes extensiones de tierra e influyendo en las civilizaciones vecinas. En un momento crucial para su pueblo, una joven judía llamada Esther fue enviada a Persépolis, la capital del imperio. Tras la conquista persa del imperio babilónico, los judíos fueron exiliados al comienzo del relato. Al igual que Esther, muchos judíos habían establecido sus hogares por todo el imperio, sufriendo aún los efectos de la persecución y esperando su libertad. Esther fue elegida para ser la reina del rey Asuero, un hombre fuerte que, como muchos otros monarcas de la época, estaba templado por el deseo de dominio y poder. Asuero, también llamado Jerjes, vivía en una sociedad que valoraba el lujo y el poder absoluto, donde el juicio del rey se aceptaba sin cuestionarlo. El papel de Esther como reina era simbólico, pero no la protegía del peligro. El primer ministro del rey, Amán, que siente una profunda animadversión por los judíos, urde un complot que da forma a la historia de Esther. Sin saber que Esther pertenecía a su tribu, pretendía aniquilarlos. Esther tenía acceso al rey como reina, pero cualquier acercamiento no invitado al rey puede ser letal, por lo que esta circunstancia produce mucho dramatismo. Esther vive en un entorno represivo y patriarcal en el que las mujeres como ella son vistas más como símbolos que como agentes de cambio. Sin embargo, Esther fue puesta en el lugar adecuado por Dios en su providencia. Mardoqueo, tío de Esther, también desempeñó un papel crucial. Actuó como tutor de Esther, enseñándole el valor de su papel y motivándola para defender a su pueblo. La valentía de Esther es evidente a lo largo de este tiempo de desesperación y toma de decisiones. En medio de todo esto, podríamos preguntarnos, ¿qué se necesita para actuar con valentía en un mundo que parece tener el poder total y enfrentarse a una amenaza tan grave? Además de sobrevivir en una corte persa invadida, Esther también utilizó su posición para abogar por su pueblo. Incluso en el marco de un imperio tan grande y fuerte, su relato sirve como recordatorio de que la valentía y la fe pueden mostrarse incluso ante las dificultades. Antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría saber cómo crees que Esther reunió la valentía necesaria para correr semejantes riesgos. Publica tus respuestas en la sección de comentarios. Si esta meditación te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta para no perderte los próximos vídeos de personajes inspiradores basados en la Biblia. Cuando Amán, el antagonista de la historia, empieza a planear su genocidio de los judíos, la historia de Esther se vuelve más intensa. Convenció a Asuero para que aprobara una proclama que permitía la matanza de todos los judíos del reino persa valiéndose de su influencia como consejero del rey. Cuando Mardoqueo, tío de Esther, se negó a someterse a él, Amán se enfureció y deseó la aniquilación de todo un pueblo por un desaire personal. Este fue el comienzo de la enemistad de Amán.
Incluso el rey Asuero ignoraba que la joven reina en medio de este caos era judía. Esther se encontró en una situación poco común, aunque peligrosa. Tenía acceso al monarca ya que era reina, pero bajo el imperio persa, era ilegal que alguien se acercara al rey sin ser llamado, o de lo contrario sería ejecutado. A pesar de ser la esposa de la reina, Esther era consciente de que correría peligro de muerte si se movía sin ser llamada. Fue entonces cuando la valentía y la desesperación de Esther chocaron. Cuando Mardoqueo se entera del plan de Amán, informa a Esther de que tiene que hablar con el rey en nombre de los judíos. Pero Esther duda. No era una decisión fácil acercarse al monarca sin que éste se lo pidiera. Aunque era consciente de que se estaba poniendo en peligro, Mardoqueo le sirve de recordatorio de una realidad básica. ¿Quién sabe si no fue por un momento como este que llegaste a la realeza? Esther se sintió tremendamente afectada por estas declaraciones. Ella entiende que su papel servía a un propósito celestial más elevado en lugar de ser solo para su gloria personal. No fue un accidente que ella fuera reina. El pueblo de Dios la necesitaba. Cuando está lista para hacer lo inimaginable, presentarse ante el rey, Esther da un paso drástico y pide a todos los judíos de Susa que ayunen y recen por ella durante 3 días. Al tercer día, Esther se enfrenta al rey con confianza y fe en su corazón. Es un escenario estresante. Es consciente de lo precaria que es su vida, pero también comprende que no tiene otra opción. El rey da entonces a Esther una respuesta inesperada, sonríe y extiende su cetro para saludarla, indicando que no será ejecutada. Le ofrece la mitad de su imperio y le pregunta qué desea. A partir de ese momento, Esther emprende su camino de valentía y conocimiento. Invita al rey y a Amán a un banquete en lugar de hacer una petición de inmediato. Durante el banquete, Esther desenmascara el siniestro plan de Amán y le acusa de ser quien amenaza a su pueblo. La sentencia de muerte es anulada, ya que el rey, furioso, decide castigar a Amán. Amán es castigado por sus propios complots, y los judíos salen indemnes. Lo que empezó como una catástrofe inminente acaba siendo un gran triunfo para el pueblo judío. Esther es un ejemplo vivo de lealtad y liderazgo por su valentía, su capacidad para tomar decisiones sabias y basadas en la fe, y su disposición a arriesgarlo todo para salvar a los demás. Ahora quiero saber, ¿qué es lo que más te ha afectado de esta historia? Háganos saber su opinión dejando un comentario a continuación. Para seguir más historias inspiradoras de valentía y fe como la de Esther, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal si te está gustando el material. La narración de Esther es una potente ilustración de cómo Dios utiliza a la gente común para lograr sus notables objetivos, incluso en las situaciones más difíciles. Nos da importantes lecciones sobre valentía, discernimiento, fe y obediencia que se aplican tanto a las dificultades del presente como a las del pasado. La influencia de una elección valiente. Esther era una mujer típica en muchos aspectos, pero tomó una decisión extraordinaria cuando se vio en grave peligro. Puso su vida en peligro para proteger a su pueblo. A menudo nos encontramos con circunstancias en la vida en las que se necesita valentía para actuar moralmente. Esther nos demuestra que la valentía puede alterar el curso de muchas vidas, incluso ante el temor. Cada acto de valentía puede ser un gran triunfo para la causa de Dios, independientemente de lo insignificante o poco importante que te sientas en circunstancias difíciles. Ante una tarea importante, ¿te has sentido alguna vez insignificante? Podemos aprender del cuento de Esther que Dios puede usarnos de maneras asombrosas, incluso en las circunstancias más terribles. 2. El valor de estar en el lugar correcto. No fue un accidente que Esther estuviera en el palacio. Había una razón por la que Dios la puso en su posición de reina. Lo que parecía ser un triunfo individual de prestigio y autoridad se convirtió en un medio para salvar vidas. Lo que podemos deducir de todo esto es que, con frecuencia, Dios nos coloca a cada uno de nosotros en determinadas circunstancias y lugares sin darnos inicialmente una explicación clara. Quizá te sorprenda saber lo importantes que son tus contactos, tu trabajo y tu estatus. ¿Has pensado alguna vez cómo puede utilizar Dios tu ubicación actual para promover sus propósitos? ¿Qué puedes hacer para mejorar la vida de los demás en tu función actual? 3. La oración y el ayuno como armas espirituales. Esther instó al pueblo judío a unirse en oración y ayuno durante 3 días antes de tomar cualquier decisión peligrosa. Este antiguo acto de obediencia y confianza simboliza la confianza en Dios para superar tiempos difíciles. Ella era consciente de que la fuerza sobrenatural que podría liberarse a través de la oración sincera traería el triunfo más que su propia inteligencia o valentía. ¿Cuándo fue la última vez que rezaste por algo importante en tu vida y ayunaste?
Aunque Dios es fuerte y capaz de hacer cosas que nos parecen imposibles, con frecuencia espera que tengamos una mentalidad inquisitiva y llena de fe. 4. Conocimiento en el momento oportuno. Esther se tomó su tiempo para acercarse al rey con su súplica. Más bien, utilizó su perspicacia estratégica para planear fiestas y preparar el escenario para que el rey estuviera preparado para escuchar su revelación. Esther comprendió la importancia del tiempo. Hay casos en los que el conocimiento funciona mejor que la prisa. Sabiendo que Dios está a cargo de cada circunstancia, la narración de Esther nos instruye a esperar su tiempo y comportarnos con sensatez. ¿De qué manera has buscado orientación a la hora de tomar decisiones cruciales? Esther sirve como recordatorio de que el conocimiento y la perseverancia pueden abrir puertas aparentemente inaccesibles. 5. Devoción a Dios y al prójimo. Esther nunca renunció a su fe ante las dificultades. Se mantuvo fiel a Dios y a su pueblo. De su obediencia a Dios y de su disposición a arriesgarlo todo para salvar a los demás aprendemos el valor de no permitir que nuestras circunstancias definan nuestro compromiso con Él. Dios está siempre con nosotros y recompensa a quienes siguen su voluntad. ¿Estás dispuesto a arriesgarte por lo que Dios ha planeado para ti? La moraleja de la narración de Esther es que siempre hay que ser fiel, sin importar el precio. Siendo una de las historias más conmovedoras de la Biblia, Esther plantea una serie de cuestiones que invitan a la reflexión, así como inquietudes y curiosidades que suscitan el debate entre lectores y académicos. Investiguemos algunas de ellas. 1. La quietud de Dios en Esther. El silencio de Dios en el libro de Esther es uno de sus muchos aspectos fascinantes. En el libro de Esther nunca se hace referencia específica a Dios, a diferencia de otros textos bíblicos como los de Moisés o los profetas. No hay oraciones manifiestas, ni signos externos de su presencia, ni milagros. Sin embargo, esto no implica que Dios no estuviera presente en la narración. Muchos estudiosos lo ven como un estímulo para encontrar la actividad divina entre bastidores de la historia, en las minucias de la vida cotidiana. Algunas personas pueden encontrar esta tranquilidad inquietante, ya que están acostumbradas a relatos en los que Dios aparece y actúa de inmediato. Sin embargo, Dios se sirve de las circunstancias y las decisiones humanas para actuar en Esther. Esto nos muestra que incluso cuando no podemos ver la mano de Dios en acción, Él sigue actuando. Con frecuencia logra sus objetivos de maneras sorprendentes utilizando nuestras decisiones, valentía y discernimiento. ¿Alguna vez has tenido la impresión de que Dios estaba lejos durante los momentos de tranquilidad? Él actúa ocasionalmente entre bastidores, preparando las cosas para un gran objetivo. 2. La cuestión de la belleza y el engreimiento de Esther. El acceso de Esther al trono es otro tema que suscita debate. En la Biblia se describe a Esther como una mujer muy hermosa, y con frecuencia se asume que su belleza fue lo que la llevó a ser elegida para ser la novia del rey Asuero. Pero a lo largo de la historia, Esther ha sido definida por algo más que su belleza exterior. Esther es única por su valentía, su discernimiento y su fe inquebrantable. Muchos académicos creen que la belleza de Esther es parte integrante de la narrativa divina y no un mero valor superficial. De este modo, su belleza no es solo física, sino que representa a una mujer dispuesta a ser utilizada por Dios en el momento oportuno. Aunque el mundo valora el exterior, Dios ve y utiliza el corazón para sus propósitos, como demuestra la cuestión del aspecto y la utilidad de Esther. ¿Crees que Dios tiene en cuenta la apariencia de una persona cuando la selecciona para su misión? La percepción superficial que a menudo tenemos del valor de las personas queda en entredicho por la narración de Esther. 3. La imprevisibilidad del reino persa y su potencial significado político. La forma en que la narración de Esther encalla en el clima político histórico es otro aspecto intrigante. A pesar de su poderío, el imperio persa era tumultuoso y estaba plagado de intrigas políticas. Amán, una poderosa figura del gobierno, intenta exterminar a los judíos manipulándolos. Esta lucha por el poder es un reflejo de un clima político tenso en el que la justicia y la moralidad se confunden con frecuencia. De este modo, el relato de Esther nos incita a considerar el potencial tanto para el bien como para el mal de quienes ocupan puestos de autoridad. Pero Esther luchaba por la justicia. Intentó restaurar la dignidad de su pueblo al tiempo que denunciaba la tiranía de una sociedad corrupta. Esta escena de conflicto político y social nos recuerda los problemas de poder, moralidad y justicia de nuestra época. ¿Con qué frecuencia se pone en peligro la integridad de un pueblo o de un individuo en nombre del poder? 4. La fiesta de Purim y su persistente significado. Por último, cabe señalar que Purim, una fiesta que los judíos siguen celebrando hoy en día, se estableció tras el triunfo de Esther y la liberación del pueblo judío.
Purim, que se celebra con fiestas, la lectura del libro de Esther y obras de caridad, honra la liberación de los judíos. En referencia a la suerte que echó Amán para elegir el día de la aniquilación de los judíos y a cómo se invirtió ese plan, la palabra Purim deriva de la palabra Pur, que implica echar suertes. Purim representa la felicidad y el triunfo sobre la tiranía. La celebración honra la intervención de Dios en la vida de la gente común, así como la salvación de un pueblo. También representa la conversión del sufrimiento en felicidad, que Esther sintió al ser testigo del milagroso cambio en el destino de su pueblo. Ahora, guardián de las Escrituras, me gustaría saber si ya conoces la historia de la fiesta de Purim. ¿De qué manera, en tu opinión, ilustra la importancia de la valentía y la intervención divina a lo largo de la historia? Si te está gustando este viaje histórico y religioso, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias motivadoras. Independientemente de nuestra condición, origen o circunstancias, Esther nos muestra que Dios puede utilizarnos a cualquiera de nosotros para lograr sus objetivos, incluso en las situaciones más difíciles. Como a María, a menudo se nos insta a actuar cuando todo parece estar en nuestra contra, cuando la valentía y la fe son cruciales. Esther no era ni una líder militar ni una guerrera con espada. Incluso en ausencia de una respuesta clara, era una mujer sabia con una enorme valentía que confiaba en Dios. Su decisión de arriesgar su vida por su pueblo alteró el curso de la historia y demostró que, a pesar de nuestra aparente insignificancia, todos somos capaces de ser potentes herramientas en manos de Dios. Al igual que Esther, hoy nos enfrentamos al reto de tomar decisiones que afectan no solo a nuestras vidas, sino también a las de muchas otras personas que nos rodean. Tenemos la oportunidad de actuar con valentía, de defender la justicia y de hacer brillar la luz donde reina la oscuridad, ya sea en nuestro vecindario, en el trabajo o en nuestras familias. La historia de Esther nos demuestra que, en la mayoría de los casos, lo que Dios nos pide no es un logro extraordinario, sino que estemos dispuestos a seguir su plan y a tener fe en Él, aunque no sea evidente a primera vista. Ocasionalmente, lo que parece ser una circunstancia desesperada presenta una oportunidad para presenciar a Dios realizar un milagro. Quiero que piensen, guardianes de las Escrituras, ¿cuál es el momento Esther de su vida? ¿Qué situaciones te han empujado a actuar con valentía, a defender la moral y a luchar por los asuntos que de verdad importan? ¿Qué puedes hacer ahora mismo para cambiar las cosas? Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal si este mensaje ha resonado contigo. Acompaña a los guardianes de las Escrituras en nuestro esfuerzo por compartir conocimiento y luz donde quiera que vayamos. Hasta el próximo video, que Dios continúe guiándote a grandes logros y acciones maravillosas, así como guió a Esther.